Amén, hermana. Buenos días para todas. Que el Señor les bendiga. Em, Como venimos estudiando la primera carta de Pedro, em, estamos en el capítulo 4, pues a mí me corresponde primera de Pedro 4:2. Y vamos a ver la enseñanza que nos quiere dejar esta porción. Lo que hemos leído últimamente lo vamos a dar cuenta de la voluntad de Dios. Vayamos a 1 Pedro 4:2. El 4 de Dios 2 dice así la Biblia: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino con la voluntad de Dios. El versículo 2 claramente nos dice que tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros como cristianas buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, y a veces es en referencia a con quién me voy a casar, qué carrera voy a tomar, a dónde voy a vivir, si debo comprar una camioneta o un jeep o un auto grande. Entonces, y muchas veces cuando hablamos de la voluntad de Dios es de esa manera, cosas específicas que tienen que ver con nosotros. Pero en este caso, la voluntad de Dios de una manera sencilla es que seamos santos, como Él es santo. Vaya conmigo con Pedro 1:15. Ahí dele vuelta a sus hojas y en el 1:15 dice: sino como aquel que nos llamó es santo, sé también vosotros santos en toda manera de vivir. La Biblia claramente dice que debemos de apartarnos del pecado. Sed santos en toda manera de vivir. No debemos practicar el pecado durante nuestra vida. Vean conmigo en el capítulo 2:21, en primera de Pedro. Para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual lo hizo pecado y no se halló engaño en su boca. Primero Pedro 22:21 y 22. Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos las pisadas. Él no practicó el pecado. En realidad, como cristianas, como hijas de Dios, el tiempo que vamos a pasar en esta carne es para hacer la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Dios para usted y para mí, que no practiquemos el pecado. Él los dejó ejemplos para que sigamos sus pisadas. Él no practicó el pecado. Y le recuerdo lo siguiente, ya lo hemos, primera de Pedro 2:11, primero de Pedro 2:11. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Qué somos? Extranjeros y peregrinos. Estamos de paso por este mundo. Dice que debemos de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Note, los deseos carnales están batallando. Hay una pelea, hay una batalla en nosotras. Y la pregunta es, ¿los deseos carnales es nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Y qué es lo que están haciendo? Esos deseos están luchando en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen deseos de pecar todavía, aún como cristiana, como hijas de Dios? ¿Tenemos deseo? No se preocupe, no le estoy preguntando si está pecando. No tenga pena. La pregunta es, ¿cuántos tenemos deseos? Y los tenemos. Es indudable, es incontestable, están ahí. Esa es la lucha que tenemos, una batalla, que queremos hacer la voluntad de Dios, queremos ser santos, apartarlos del pecado, pero en nosotros hay pecado. Tenemos esa tendencia por naturaleza a moverlos en dirección al pecado. Hay una batalla en nosotras. Pero escuche lo que dice ahora, primera de Pedro 4:1, el texto que estamos estudiando, el versículo 1. Dice a la mitad del versículo: armaos del mismo pensamiento, armaos del mismo pensamiento. Lo que la Biblia está diciendo es, hay un arma que necesitamos poner en nuestro pensamiento. Tenemos que tener una mentalidad, un pensamiento que nos va a ayudar
a pelear la batalla, porque hay una batalla, mis pasiones pecaminosas en contra de la voluntad de Dios. Eso es apartarme del pecado. ¿Cuál es este pensamiento? Es el siguiente. Veamos el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ese pensamiento, Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Entonces, nos, ¿qué es el que Cristo haya padecido por nosotros? En el 18:3 dice, porque también Cristo padeció, eh, murió una sola vez por los pecados. La Biblia cuando dice que padeció, está hablando de su muerte, no está hablando el sufrimiento en el proceso de morir en la cruz. No está hablando de la agonía de la vejez de mami, sino que está hablando de la muerte física. Y ese es el pensamiento que debo poner en mi mente para yo pueda estar armado y pelear la batalla y dejar y de practicar el pecado. Es que Cristo murió físicamente en la cruz por mis pecados. Por lo tanto, primer lugar ahí, debo entender ese sacrificio. Yo soy un pecador y el pecado no es algo bueno delante de Dios, no es bueno, es algo malo que yo tengo que en un momento de erradicar de nuestra vida. ¿Qué hacer? Y lo mejor que puedo hacer al respecto es acercarme y buscarlo para que Él me limpie de todo pecado. Él ya murió por mis pecados. Entonces, me armo de ese pensamiento y ahora viene algo interesante en el versículo 1, de vuelta. Después de decirnos que debemos armarlos en el mismo pensamiento, escuche esta frase, el pensamiento crucial que debe acompañarme, pues ha padecido en la carne, quien se ha muerto físicamente como padeció, murió físicamente, quien ha padecido en la carne, el que ha muerto físicamente, terminó con el pecado. El pensamiento uno que tiene que acompañarme es esta verdad, que últimamente, un día en mi muerte, esta naturaleza pecaminosa se va a ir de mi vida para siempre, después de la muerte. Mientras que estoy aquí en la tierra, tengo esa naturaleza pecaminosa y voy a estar batallando contra ella, pero tengo que tener este pensamiento. Cuando yo muera, eventualmente esa batalla va a terminar. No voy a tener que pelear más porque esta naturaleza pecaminosa se irá de mí, desaparecerá. Porque estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y en este cuerpo está esa naturaleza. Y por eso es crucial entender, Dios no está buscando dejarlos en este cuerpo, sino sacarnos de este cuerpo para que eventualmente terminemos con este asunto pecado. Y eso es glorioso. Todas las mañanas tenemos que levantarlo con esa idea, tengo que dejar de practicar el pecado porque quiere que sea santa. Y esta batalla es constante, es diaria, pero un día después de mi muerte va a terminar el pecado. Cuando muramos, no vamos a tener más problemas con el pecado. Ahora, en el 1, ármate con este pensamiento, ármate con este pensamiento. ¿Para qué? Versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Yo no sé cuánto tiempo nos resta en la carne, que en el cuerpo que tenemos. Personalmente, si bien me va, yo calculo que unos 20 años más. Eso es si todo sale bien. Pensando en una edad adulta donde probablemente tenga que partir. Vamos a suponer, estoy suponiendo, esto es el tiempo que me resta en la carne. Y la idea de que un día me voy a morir y finalmente el pecado va a terminar, debe ayudarme a mí a vivir este tiempo que resta en la carne. Dice la Biblia, no vivir conforme a la concupiscencia de los hombres. Dos opciones aquí, vivo conforme a las pasiones de los hombres o vivo a la voluntad de Dios. Son dos maneras en que usted y yo
podemos pasar el resto de nuestra vida aquí en la tierra. Obviamente, yo no quiero vivir conforme a las pasiones de los hombres, a las concupiscencias de este mundo. Yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso es una meta que tenemos que tener cada uno, trazarnos cada uno, vivir conforme a la voluntad de Dios. Y nosotras entendemos, por lo que dice Pablo en Efesios, debemos ser personas llenas del Espíritu. El Espíritu es algo muy importante en nuestras vidas, porque en Gálatas 5 dice, debemos andar en el Espíritu. Gálatas 5:16, andar en el Espíritu, vivan el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. El Señor desea que yo sea, que usted sea, que sea llena también del Espíritu para poder vivir en el Espíritu y de manera que yo no participe de nada que tenga que ver con la carne, porque Dios no. Pablo le dice a los tesalonicenses en Primera Tesalonicenses 4:3, es que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios, que seamos santa, que nuestra santificación, y en Primera Tesalonicenses 4:7-8 dice, pues no los ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desea vivir en inmundicia, desecha a Dios, no a los hombres, desecha a Dios, no a los hombres, porque Dios no Dios de su Espíritu Santo. Hay que entender que nosotros hemos sido llamadas para vivir en santidad. El pecado va a dejar de existir en nuestra vida, pero mientras llegue ese momento, yo debo parar de pecar, de vivir conforme a este mundo, vivir conforme a la voluntad de Dios, apartada del pecado. Hermanas, esto se me terminó mi tiempo. Que el Señor les bendiga. Que tengan toda feliz día.